¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la sexta lección de este tercer trimestre del año 2026. Dones espirituales es el tema de esta semana, y la sección para hoy lleva como título el don de lengua. El apóstol Pablo, en la lista de dones que hace allí en su primera carta a los Corintios, va a darle un lugar muy especial al don de lengua. Le va a dedicar tiempo, como vamos a estar viendo, por algunas razones que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto. Ustedes recuerdan que la primera vez que se menciona el don de lengua en la Biblia es allí en Hechos capítulo número 2, cuando es derramado el Espíritu Santo y los discípulos salieron en el día del Pentecostés a predicar, y cada quien escuchaba la predicación en su lengua nativa. Luego vamos a encontrar el mismo milagro cuando la conversión de Cornelio. Pedro oye que el Espíritu Santo es derramado, ellos empiezan a hablar en lengua, y es lo que convence a Pedro para no negar el bautismo a ninguno de esos nuevos conversos. Pablo lo va a mencionar acá, y en el contexto que Pablo lo menciona, pudiéramos definir que el don de lengua es la capacidad que otorga el Espíritu Santo para hablar en un idioma diferente al propio. Es la capacidad que otorga el Espíritu Santo para conversar en otras lenguas, expresarme en otras lenguas, para que se pueda transmitir el mensaje. Va a mencionarlo, como ya lo dije, en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 14 de su carta. Y de hecho la palabra glosa, la palabra griega traducida como lengua o idiomas, es usada más de 20 veces en estos tres capítulos, y solamente en el capítulo 14 va a usarla 15. Otra palabra que tiene relación con esto, que es la palabra griega heteroglosa, que significa otro idioma, también lo menciona allí en el capítulo 14, verso 21. ¿Por qué Pablo le dedica tanto tiempo a este don? ¿Por qué va Pablo a mencionarlo reiteradamente? En primer lugar, porque reconoce que es un don de Dios. Dios lo otorga con un propósito extraordinario, el propósito de que su evangelio no se detenga por incomunicación. Hoy en día nosotros tenemos una gran ventaja, que es que tenemos especialistas en idiomas, hombres que se preparan en otros idiomas y pueden predicar sin ningún problema en cualquier idioma. Hay las traducciones automáticas que en las redes sociales podemos nosotros también encontrar. Pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia primitiva, no era fácil que esto ocurriera. Así que era un don que Dios utilizaba para llegar a otros con el mensaje de la salvación. Pero los de Corinto, los de la iglesia de Corinto, le estaban dando un mal uso, y ese mal uso, ese uso exorbitante del don, estaba trayendo desorden y confusión al culto público en la iglesia. Es decir, estaba ocurriendo algo parecido a lo que ocurre hoy en algunas iglesias, donde la gente empieza a hablar en una lengua extraña, desconocida, y era tomado como una señal de que el Espíritu Santo lo estaba tomando. Y el apóstol Pablo dice: esto no es correcto, no puede haber
predicación en lengua, no puede haber predicación en una lengua extraña cuando nadie la está entendiendo, cuando nadie está comprendiendo qué se dice, y entonces nadie sale edificado con esa predicación. Y esto es una lección interesante, porque ese es el problema de estas congregaciones que utilizan el don de lengua de forma equivocada y como una señal de que el Espíritu Santo ha bajado. Porque cuando se habla, nadie entiende, nadie comprende, nadie es edificado. Dice el apóstol Pablo que esto no es correcto. Pablo dice que el don de lengua, si está, debe ir acompañado del don de la interpretación, para que el mensaje llegue a ser comprensible, para que el mensaje llegue a ser edificante para aquellos que están oyendo. Y te repito, el don de lengua tiene un propósito: hacer entender el evangelio en una lengua diferente a la mía, que la persona que me está escuchando es la lengua que habla. Así que el apóstol Pablo no está criticando el don de lengua, no está diciendo que no es bíblico, al contrario, lo está confirmando, pero el exceso, el uso excesivo que la iglesia de Corinto le estaba dando los hacía descuidar el don de profecía, como lo vamos a ver mañana, que era el don de la edificación, el don de la predicación, el don de que la iglesia fuera alimentada, esperando que la iglesia entonces tuviera el privilegio de oír la palabra de Dios en forma correcta. El apóstol Pablo, aunque él esperaba que todos tuvieran el don de lengua, él sabía que esto no iba a suceder, y por eso él corrige, porque tomar el don de lengua como una evidencia de que el Espíritu Santo ha venido, o como la única evidencia de que el Espíritu Santo ha venido, es una perversión, como lo dice allí la lección de la enseñanza del apóstol Pablo. Voy a repetir lo que dije hace ratito. Hoy en día nosotros tenemos la gran bendición de tener expertos en lengua. Ya es una carrera universitaria estudiar lenguas extranjeras, y la gente se prepara y podemos tener traductores en diferentes lugares para predicar el mensaje del Señor. Por eso quizás hoy no es tan visible este don. Sigue siendo bíblico, sigue siendo importante, pero quizás ya no tan visible. Pero qué bueno es entender que el don de lengua, en primer lugar, no es la evidencia del Espíritu Santo. Segundo, de que no puede ser dado el don simplemente para que la gente hable en palabras incoherentes, en palabras que no son entendibles, y entonces la iglesia no sea edificada. Que Dios nos ayude para comprender este don, para poder experimentarlo si nos toca hacerlo, pero por la gracia de Dios, ser instrumento de salvación para otros. ¿Te parece que oremos? Querido Padre, gracias, porque tú le diste a tu iglesia el don de lengua, porque lo utilizaste, Señor, en el pasado para alcanzar a almas que de otra manera no hubiera sido posible. Hoy tú has dado ese don a muchos a través de la facilidad para estudiar lenguajes, para estudiar otros idiomas y poder comprenderlo. Permítenos el gozo, Señor, de siempre trabajar para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.